nombre Naruto es uno que tiene un legado bastante extenso debido a las generaciones que marcó en su momento y que al día de hoy sigue siendo un referente de la cultura del anime. Incluso creo que esta popularidad solo es compartida con Dragon Ball alrededor del mundo, aunque obviamente este manga tenga más adeptos de más generaciones, pero eso no necesariamente quiere decir que Naruto no haya hecho un antes y después en su propio género y sector principal, pues si hay algo que ha hecho que año con año se le sumen más y más personas, sean adeptas al anime o no, es esa identidad tan marcada y directa que tiene la serie en las primeras partes de su historia, refiriéndome no solo al apartado narrativo o al estético, hablando en un sentido más romantizado. Naruto como obra es una carta de amor que te atrapa por su sencillez a la hora de retratarte un mundo y llenarlo de personajes con los cuales no es difícil identificarte o hasta tomarlos de ejemplo. Tanto de niño como de adulto logras conectar con las caracterizaciones, involucrarte con ese mundo ninja y tatuarte en la piel aquella ambientación tan tranquila que transmite Naruto. Por esto es que el día de hoy venimos a hablar un poco sobre uno de los mangas shonen más influyentes de su época y que al día de hoy es ya un ícono de la cultura popular del anime. La característica más importante de toda trama para un primer vistazo siempre recaerá en la premisa, porque es esta la que con un solo par de dibujos o diálogos puede crearte ese vínculo que te motive a seguir mirando una serie, y en este caso Naruto tiene una de las introducciones más puras que se puede hallar en un manga. En tan solo un par de páginas ya te muestra el carisma de su protagonista, el caos que provoca con esto y a personajes secundarios que tristemente son el único vínculo que tiene Naruto. Esa soledad del chico tampoco es que solo esté ahí porque sí, porque más adelante veríamos cómo la gente lo segrega de su propia aldea al tener en su interior al Zorro de las Nueve, una bestia que en el pasado causó la destrucción de una parte de la aldea y en la que murieron muchas personas, entre ellas la figura de autoridad más importante que tienen los ninjas y que es alabado como el cuarto Hokage. Ahora, teniendo esta información que nos da el autor de pura manera visual, nos genera desconcierto que aquel niño pinte los rostros de aquellos líderes que son el símbolo de su poder militar, pero acá está precisamente la magia. Naruto pinta esos rostros porque su sueño y su meta es superarlos. Aquel niño que no mostró ni una pizca de talento y que ha repetido el curso en varias ocasiones, logra que sus travesuras tengan una perspectiva diferente con un simple diálogo. Estas palabras de Naruto tienen un peso enorme porque no se limita a lo que dice, es el modo en el que lo dice. Este niño desde los primeros paneles se le mira alegre y acá, estando en una situación tranquila donde comparte un plato de comida con una de las pocas personas que creen en él, transmiten ni más ni menos que empatía. El rostro de Naruto te deja en claro que no está bromeando, él en su alma se siente seguro que lo logrará, porque ese es el único camino posible para que las personas dejen de odiarlo y pasen a admirarlo. Un diálogo concreto y directo, que de una ya te involucra al mundo de este manga, a su sociedad y a su protagonista de una manera muy orgánica. Y una vez que las cartas son puestas sobre la mesa y nos vemos vinculados al protagonista por su fortaleza mental, el autor hace una extraordinaria jugada a la hora de ponerlo a prueba para finalmente convertirse en un ninja, el primer paso para volverse Hokage. Y aquí Naruto en este examen vuelve a fallar por su falta de talento, y esto mismo sería importante porque así como vemos al chico deprimido escuchando cómo lo azurean como siempre, se da a la tarea de practicar y practicar aquel jutsu que tanto le impedía avanzar en su camino. Y esta catarsis se verá épica y todo lo que ustedes quieran, pero sería vacía si no estuviese apoyada por el hecho de que Naruto salió a relucir luego de escuchar cómo aquel maestro que siempre lo regañaba y el que lo reprobó era verdaderamente una persona que creía en él con toda su alma. Naruto no tenía el conocimiento de su pasado hasta hacía unos momentos, y es por ello que ambos forjan un vínculo que rompe con toda la formación de un shinobi, siendo esta la humanidad, concretándose esta apología con el momento donde Naruto está dispuesto a lo que sea con tal de salvar a Iruka, y siendo ahora uno de los mensajes más característicos el de seguir perseverando.
hasta superar el talento natural, ya que Naruto dominó a la perfección el jutsu que tanto lo obstaculizaba. Es decir, en este momento, Naruto rompió 2 barreras de su camino, una siendo la motivacional al oír a Iruka decir lo que pensaba sobre él, y otra al vencer ese fracaso a base de constancia y superación, cerrando este capítulo con una sonrisa que tiene muchísimo, pero muchísimo peso detrás suyo. Personajes emblemáticos hay de sobra en el anime, solo que curiosamente sigue siendo muy difícil para los mangakas de hoy en día darles un rasgo único de identidad a sus cast. Y esto se puede resolver muy fácil si a estos personajes los volvemos parte de su propio mundo de manera orgánica. Hablando primordialmente de la cara principal de la obra y la que le da el nombre a esta, tenemos a Naruto, un chico que, como ya lo mencionamos, aunque tenga una gran sonrisa y esté dispuesto a dar la vida con tal de cumplir su objetivo, este niño no es inquebrantable. Tiene uno de los pasados más traumantes y desmoralizables que puede tener ese manga, porque además de ser injustamente segregado por prácticamente toda su aldea, esa misma gente se empeña en seguir humillándolo y privándolo de una infancia tranquila. Más adelante en la obra se le daría un mucho mayor trasfondo a esto con el tema de los Jinchurikis, pero aún sin saber lo que esto significa, es admirable que la única persona que puede sacarlo de ese sitio sin cariño es el mismo Naruto, porque sí, Iruka, Teguchi y Ayame lo podrán apoyar todo lo que ustedes quieran, pero a su corta edad, este niño sabe que eso no es suficiente. Las cosas las tiene que realizar él y seguir con esa mentalidad de superarse a sí mismo, para lograr rebasar a aquellas personas que nacieron como prodigios. Este preciso vínculo lo crearía con cada rival que tendría en la serie, que se limitaría únicamente a 4, de los cuales podría identificarse en aspectos como lo serían su sueño, su soledad, sus frustraciones y hasta sus complejos sociales. Cada una de estas 4 aberturas logran que Naruto progrese con la obra sin que se estanque alguno de los dos, porque en cada situación que vive él se tiene que adaptar y aplicar cada cosa que fue aprendiendo de manera personal, como lo sería el mismo Neji en su pelea de los exámenes Chunin, o hasta Gaara, cuando este se vio reflejado en todas las maneras posibles a aquella discriminación. Otro soporte para ese protagonista son aquellos personajes que no solo son el eje de Naruto, también se logran involucrar de manera directa con él, desde sus camaradas, sus maestros y hasta sus enemigos. De todos ellos el prota aprende muchas cosas de valor, que lo terminan por forjar como ninja, y no solo hablo de técnicas, un rasgo que mencionamos antes es la misma humanidad, ya que en este mundo shinobi donde la misión debe ponerse por encima de todo, resulta curiosa la manera tan directa en la que los personajes que mencionamos no cumplen con esta regla. El mismo Kakashi rompe con ese deber cuando este les explica que lo más importante de todo siempre será la vida de tus camaradas, algo que le costaría asimilar en sus años de juventud y algo que el mismo Zabuza la sufriría en su momento con Haku, cuando este se dio cuenta que había perdido a la única persona en el mundo que no lo miraba como a un demonio, sino como a un padre que lo crió y lo ayudó a valerse en ese mundo sucio y retorcido que se mueve únicamente por la información, las misiones, el poder y el dinero. Algo que Naruto rechaza tajantemente y hasta poner sobre un hilo su misma ambición. Esta progresión de personaje es sublime para su contexto una vez que miramos lo que ha avanzado y el sendero que le falta por recorrer, en tanto se tiene de engranaje principal el mismo mundo shinobi. Por último tenemos que mencionar la maravillosa pinta visual que desprende Naruto y su mundo, y si tomamos los dos aspectos de los que ya hablamos con anterioridad, es más fácil lograr exponer esta idea, porque Kishimoto tuvo muchos aciertos a la hora de darle vida a su mundo. Sabe en qué sitios colocar esos detalles sutiles que de a poco juegan con el misterio para finalmente darte una revelación enorme. Y uno de mis ejemplos favoritos siempre es el Sharingan de Kakashi, porque este siempre lo tiene oculto por alguna razón, y esa misma se debe a que el Jounin solo lo usa cuando las cosas se ponen serias. Las intrigas de acá son representadas con el mismo Sasuke, porque nos preguntamos cómo es que lo tiene, cuál es su relación con ese clan y por qué es que decide mantenerlo oculto. Y sí, sé que este mismo juego con el misterio fue dejado de lado en la parte de Shippuden y es algo que a mí me duele porque esto era manejado de buena manera en la primera parte de Naruto. Todo lo que engloba al zorro y el poder que puede tener Naruto, las facciones que se encargan de todo el trabajo sucio de Konoha, la verdad, tras la masacre Uchiha y el obvio oponente principal que terminó por ser el grupo de Akatsuki. Dios, es que hasta en ese sentido Orochimaru era de las mayores interrogantes que había en Naruto, porque además de contar con un poder tan monstruoso,
Parte de su magia era esa presencia y misticismo que lo rodeaban. El ser errático era parte de lo que lo hacían funcionar. Pero ojo, porque si esto les puede parecer interesante, ahora debemos tocar el tema de la misma ambientación, que creo es la cereza del pastel de toda obra, ya que esto es lo que en realidad le termina por dar una identidad tan marcada a cada obra, y la que consigue que se quede plasmada por mucho más tiempo. Y curiosamente, esta ambientación solo se limita al único valor agregado, que vendría a ser la melancolía. Dicho mundo ninja tiene que ser plasmado de una manera en particular, debe mostrar un sufrimiento realista y que sea conjugado con su premisa, siendo ese ambiente similar al Japón de la era Edo, lo que le permite que se mezcle muy bien con uno un poco más urbanizado, logrando ese efecto solitario, pero con una pizca de esperanza. Puede que en el anime esto sea mucho más visible, ya que la banda sonora juega otro papel de importancia, pero siguiendo la línea del manga, puedo quedarme con todo ese espacio que siempre distinguió el arte de Kishimoto, dándole un tiempo a sus personajes y dejando que la situación fluyera sin problemas. Y creo firmemente que de haber seguido por este camino tan puro que tenía Naruto en sus inicios, este manga pudo haber trascendido a la historia de una manera mucho más positiva de lo que lo terminó haciendo. Solo que esto no borra para nada sus orígenes excelentes y la influencia que al día de hoy sigue teniendo. Todo gracias a su premisa, conceptualización directa y envolvente. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter y en Instagram para estar más pendiente sobre el contenido que hago, ver uno que otro meme que comparto, saber sobre los próximos videos que saldrán, participar en dinámicas espontáneas y demás huevadas que hago relacionadas con este medio que tanto nos gusta. Yo me despido, no sin antes desearles que pasen un excelente día y como digo, comenten mis videos, suscríbanse y lo principal, disfrútenlos.